Bien, amigos de la vida, una vez más disfrutando de ensayos y escritos de Sigmund Freud. Estamos en el malestar de la cultura y hemos estado haciendo más o menos un recorrido. Hoy vamos a tratar los instintos y sus destinos para disfrutar sobre todo de el estilo tan, pudiéramos decir, exhaustivo, analítico y propio de Sigmund Freud. Es verdaderamente fascinante poder leer todos estos ensayos y todos estos libros y todo cómo él fue construyendo y siendo excesivamente preciso. Por eso es que mucha gente pone en signo de interrogación si el psicoanálisis es ciencia o no. Yo creo que es más que una ciencia, una superciencia, sobre todo con los resultados de todos los psicoanalizados en el mundo. Claro, eso es algo que pertenece a un nicho, a un grupo pequeño que todavía no ha podido desarrollarse realmente en el campo de la educación psicoanalítica y social. Vamos a comenzar con los instintos y sus destinos. Dice Freud: hemos oído expresar más de una vez la opinión de que una ciencia debe hallarse edificada sobre conceptos fundamentales, claros y precisamente definidos. En realidad ninguna ciencia, ni aun la más exacta, comienza por tales definiciones. El verdadero principio de la actividad científica consiste más bien en la descripción de fenómenos que luego son agrupados, ordenados y relacionados entre sí. Y en esta descripción se hace inevitable aplicar al material determinadas ideas abstractas extraídas de diversos sectores. Y desde luego, no únicamente de la observación del nuevo conjunto de fenómenos descritos. Más imprescindibles aún resultan tales ideas, los ulteriores principios fundamentales de la ciencia, en la subsiguiente elaboración de la materia. Al principio han de presentar cierto grado de indeterminación y es imposible hablar de una clara delimitación de su contenido. Mientras permanecen en este estado, nos concertamos sobre su significación por medio de repetidas referencias al material del que parecen derivadas, pero que en realidad les es subordinado. Presentan pues estrictamente consideradas el carácter de convenciones, circunstancia en la que todo depende de que no sean elegidas arbitrariamente, sino que se hallen determinadas por importantes relaciones con la materia empírica, relaciones que creemos adivinar antes de hacérsenos asequible su conocimiento y demostración. Solo después de una más profunda investigación del campo de fenómenos de que se trate, resulta posible precisar más sus conceptos fundamentalmente científicos y modificarlos progresivamente, de manera a entender en gran medida su esfera de aplicación, haciéndolos así irrebatibles. Este podrá ser el momento de concretarlos en definiciones, pero el progreso del conocimiento no tolera tampoco la inalterabilidad de las definiciones. Como nos lo evidencia el ejemplo de la física, también los conceptos fundamentales, fijados en definiciones, experimentan una perpetua modificación del contenido. Un semejante principio básico convencional, todavía algo oscuro, pero del que no podemos prescindir en psicología, es el del instinto, que es la materia sobre la que vamos a escuchar hoy. Intentaremos establecer su significación, aportándole contenido desde diversos sectores. En primer lugar, desde el campo de la fisiología. Esta ciencia nos ha dado el concepto del estímulo y el esquema de reflejos, concepto según el cual un estímulo aportado desde el exterior al tejido vivo de la sustancia nerviosa es derivado hacia el exterior por medio de la acción. Esta acción logra su fin
sustrayendo la sustancia estimulada a la influencia del estímulo, alejándola de la esfera de actuación del mismo. ¿Cuál es ahora la relación del instinto con el estímulo? Nada nos impide subordinar el concepto de instinto al de estímulo. El instinto sería entonces un estímulo para lo psíquico. Mas enseguida advertimos la improcedencia de equiparar el instinto al estímulo psíquico. Para lo psíquico existen, evidentemente, otros estímulos distintos de los instintivos y que se comportan más bien de un modo análogo a los fisiológicos. Así, cuando la retina es herida por una intensa luz, no nos hallamos ante un estímulo instintivo. Si, en cambio, cuando se hace perceptible la sequedad de las mucosas bucales o la irritación de las del estómago. Tenemos ya material bastante para distinguir los estímulos instintivos de otros, que son los fisiológicos, de otros que actúan sobre lo anímico. En primer lugar, los estímulos instintivos no proceden del mundo exterior, sino del interior del organismo. Por esta razón actúan diferentemente sobre lo anímico y exigen para su supresión distintos actos. Pero además, para dejar fijadas las características esenciales del estímulo, basta con admitir que actúa como un impulso único, pudiendo ser, por tanto, suprimido mediante un único acto adecuado, cuyo tipo será la fuga motora ante la fuente de la cual emana. Naturalmente, pueden tales impulsos repetirse y sumarse, pero esto no modifica en nada la interpretación del proceso ni las condiciones de la supresión del estímulo. El instinto, en cambio, no actúa nunca como una fuente impulsiva momentánea, sino siempre como una fuerza constante. No procediendo del mundo exterior, sino del interior del cuerpo, la fuga es ineficaz contra él. Al estímulo instintivo lo denominaremos mejor necesidad, y lo que suprime esta necesidad es la satisfacción. Esta puede ser alcanzada únicamente por una transformación adecuada de la fuente de estímulo interno. Coloquémonos ahora en la situación de un ser viviente, desprovisto casi en absoluto de medios de defensa y no orientado aún en el mundo, que recibe estímulos en su sustancia nerviosa. Este ser llegará muy pronto a realizar una primera diferenciación y adquirir una primera orientación. Por un lado, percibirá estímulos a los que le es posible sustraerse mediante una acción muscular, entre paréntesis, fuga, y atribuirá estos estímulos al mundo exterior. Pero también percibirá otros, contra los cuales resulta ineficaz tal acción y que conservan, a pesar de la misma, su carácter constantemente apremiante. Estos últimos constituirán un signo característico del mundo interior y una demostración de la existencia de necesidades instintivas. La sustancia preceptora del ser viviente hallará así en la eficacia de su actividad muscular un punto de apoyo para distinguir un exterior de un interior. Encontramos pues la esencia del instinto, primeramente en sus caracteres principales, su origen de fuentes de estímulos situadas en el interior del organismo y su aparición como fuerza constante, y derivamos de ella otra de sus cualidades, la ineficacia de la fuga para su supresión. Pero durante estas reflexiones hubimos de descubrir algo que nos fuerza a una nueva confesión. No solo aplicamos a nuestro material determinadas convenciones
como conceptos fundamentales, sino que nos servimos además de algunas complicadas hipótesis para guiarnos en la elaboración del mundo de los fenómenos psicológicos. Ya hemos delineado antes en términos generales lo más importante de esta hipótesis. Quédanos tan solo hacerla resaltar expresamente. Es de naturaleza biológica. Labora con el concepto de la tendencia, eventualmente con el de la educación, y su contenido es como sigue. El sistema nervioso es un aparato al que compete la función de suprimir los estímulos que hasta él llegan, a reducirlos a su mismo nivel y que, si ello fuera posible, quisiera mantenerse libre de todo estímulo. Admitiendo interinamente esta idea, sin parar mientes en su determinación, atribuiremos en general al sistema nervioso la labor del vencimiento de los estímulos. Vemos entonces cuánto complica el sencillo esquema fisiológico de reflejos la introducción de los instintos. Los estímulos exteriores no plantean más problemas que el de sustraerse a ellos, cosa que sucede por medio de movimientos musculares, uno de los cuales acaba por alcanzar tal fin y se convierte entonces, como el más adecuado, en disposición hereditaria. En cambio, los estímulos instintivos nacidos en el interior del soma no pueden ser suprimidos por medio de este mecanismo. Plantean, pues, exigencias mucho más elevadas al sistema nervioso. Le inducen a complicadísimas actividades íntimamente relacionadas entre sí que modifican ampliamente el mundo exterior hasta hacerle ofrecer la satisfacción de la fuente de estímulo interna y manteniendo una inevitable aportación continua de estímulos. La fuerzan a renunciar a su propósito ideal de conservarse alejado de ellos. Podemos pues concluir que los instintos y no los estímulos externos son los verdaderos motores de los progresos que han llevado a su actual desarrollo al sistema nervioso tan inagotablemente capaz de rendimiento. Nada se opone a la hipótesis de que los instintos mismos son, por lo menos en parte, residuos de efectos estimulantes externos que en el curso de la filogénesis actuaron modificativamente sobre la sustancia viva. Cuando después hallamos que toda actividad, incluso la del aparato anímico más desarrollado, se encuentra sometida al principio del placer, o sea, que es regulada automáticamente por sensaciones de la serie placer-displacer. Nos resulta ya difícil rechazar la hipótesis inmediata de que estas sensaciones reproducen la forma en la que se desarrolla el vencimiento de los estímulos y seguramente en el sentido de que la sensación de displacer se haya relacionada con un incremento del estímulo y la del placer con una disminución del mismo. Mantendremos la amplia indeterminación de esta hipótesis hasta que consigamos adivinar la naturaleza de la relación entre la serie placer-displacer y las oscilaciones de las magnitudes de estímulo que actúan sobre la vida anímica. Desde luego, han de ser posibles muy diversas y complicadas relaciones de este género. Si consideramos la vida anímica desde el punto de vista biológico, se nos muestra el instinto como un concepto límite entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos procedentes del interior del cuerpo que arriban al alma y como una magnitud
de la exigencia de trabajo impuesta a lo anímico a consecuencia de su conexión con lo somático. Podemos discutir ahora algunos términos empleados en relación con el concepto del instinto, tales como perentoriedad, fin, objeto y fuente del instinto. Por perentoriedad de un instinto se entiende su factor motor, esto es, la suma de esfuerzo a la cantidad de exigencia de trabajo que representa. Este carácter perentorio es una cualidad general de los instintos e incluso constituye la esencia de los mismos. Cada instinto es una magnitud de actividad y al hablar negligentemente de instintos pasivos se alude tan solo a instintos de fin pasivo. El fin de un instinto es siempre la satisfacción, que solo puede ser alcanzada por la supresión del estado de excitación de la fuente del instinto. Pero aun cuando el fin último de todo instinto es invariable, puede haber diversos caminos que conduzcan a él, de manera que para cada instinto pueden existir diferentes fines próximos susceptibles de ser combinados o sustituidos entre sí. La experiencia nos permite hablar también de instintos coartados en su fin, esto es, de procesos a los que se permite avanzar cierto espacio hacia la satisfacción del instinto, pero que experimentan luego una inhibición o una desviación. Hemos de admitir que también con tales procesos se haya enlazada una satisfacción parcial. El objeto del instinto es aquel en el cual, o por medio del cual, puede el instinto alcanzar su satisfacción. Es lo más variable del instinto. No se haya enlazado a él originariamente, sino subordinado a él a consecuencia de su adecuación al logro de la satisfacción. No es necesariamente algo exterior al sujeto, sino que puede ser una parte cualquiera de su propio cuerpo y es susceptible de ser sustituido indefinidamente por otro durante la vida del instinto. Este desplazamiento del instinto desempeña importantísimas funciones. Puede presentarse el caso de que el mismo objeto sirva simultáneamente a la satisfacción de varios instintos. El caso de la trabazón de los instintos según Alfredo Adler. Cuando un instinto aparece ligado de un modo especialmente íntimo y estrecho al objeto, hablamos de una fijación de dicho instinto. Esta fijación tiene efecto con gran frecuencia en periodos muy tempranos del desarrollo de los instintos y pone fin a la movilidad del instinto de que se trate, oponiéndose intensamente a su separación del objeto. Por fuente del instinto se entiende aquel proceso somático que se desarrolla en un órgano o una parte del cuerpo y es representado en la vida anímica por el instinto. Se ignora si este proceso es regularmente de naturaleza química o puede corresponder también al desarrollo de otras fuerzas, por ejemplo, de fuerzas mecánicas. El estudio de las fuentes del instinto no corresponde ya a la psicología. Aunque el hecho de nacer de fuentes somáticas sea en realidad lo decisivo para el instinto, este no se nos da a conocer en la vida anímica, sino por sus fines. Para la investigación psicológica no es absolutamente indispensable más preciso conocimiento de la fuente del instinto, y muchas veces pueden ser deducidas estas del examen de los fines del instinto. Habremos de suponer que los diversos instintos procedentes de lo somático y que actúan sobre lo psíquico
se hallan también caracterizados por cualidades diferentes y actúan por esta causa de un modo cualitativamente distinto en la vida anímica? Cierre de pregunta. A nuestro juicio, no. Bastará más bien admitir simplemente que todos los instintos son cualitativamente iguales y que su efecto no depende, sino de las magnitudes de excitación que llevan consigo y quizá de ciertas funciones de esta cantidad. Las diferencias que presentan las funciones psíquicas de los diversos instintos pueden atribuirse a la diversidad de las fuentes de estos últimos. Más adelante, y en una distinta relación, llegaremos de todos modos a aclarar lo que el problema de la cualidad de los instintos significa. ¿Cuántos y cuáles instintos habremos de contar? Queda aquí abierto un amplio margen a la arbitrariedad, pues nada podemos objetar a aquellos que hacen uso de los conceptos de instinto de juego, de destrucción o de sociabilidad cuando la materia lo demanda y lo permite. La limitación del análisis psicológico. Sin embargo, no deberá perderse de vista la posibilidad de que estos motivos de instinto tan especializados sean susceptibles de una mayor descomposición en lo que a la fuente del instinto se refiere, resultando así que sólo los instintos primitivos e irreducibles podrían aspirar a una significación. Aquí dejamos por hoy esto tan interesante. Vamos a llamarle esto el Freud número 1, los instintos, y seguiremos en esta interesante, pudiéramos decir, materia bien compleja, pero verdaderamente fascinante y manejada de forma magistral por el gran maestro Sigmund Freud. Amigos de la vida, sobre todo paz, sobre todo salud y sobre todo compromiso. Psicoanálisis, respuesta necesaria.